Hola compañeros, soy Jorge Alonso y estamos aquí otra vez. En esta ocasión vamos a ver el tema o el concepto de circunferencias homotéticas. Este tema, el de circunferencias homotéticas, resulta útil en varios momentos de un curso de geometría moderna o geometría euclidiana. Por ejemplo, este tema resulta útil cuando se ven las relaciones entre la línea de Simpson y la circunferencia de los 9 puntos, o también, y sobre todo diría yo, la noción de circunferencias homotéticas resulta útil cuando se ven los temas de circunferencias coaxiales y el tema de inversión. De hecho, cuando se quieren ver precisamente las relaciones entre esos dos temas, pues resulta útil tener a la mano las propiedades de las circunferencias homotéticas. A su vez, las circunferencias homotéticas son un caso particular de una noción más general, que es la de figuras homotéticas. Y por esa razón, pues vamos a empezar precisamente con la definición de cuándo dos figuras, que aquí les vamos a llamar f y f', son homotéticas. Cuando estamos pensando en figuras en esta definición, estamos pensando sobre todo, y yo diría más bien, en polígonos, y ya sean regulares o no, y circunferencias, es decir, concretamente a nosotros casi siempre lo que nos interesan en cuestiones de homotesia son triángulos homotéticos y circunferencias homotéticas, aunque pues también puede haber cuadriláteros homotéticos, pentágonos homotéticos y cosas así, pero generalmente solo nosotros hablamos en geometría o en este curso de geometría de triángulos homotéticos, y en este caso pues vamos a hablar precisamente de circunferencias homotéticas. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena tener a la mano la definición en general de figuras homotéticas, porque esta definición aplica tanto para polígonos como para circunferencias. Y la definición dice que si tú tienes dos figuras f y f', esas figuras son homotéticas desde un punto O, si para cada punto que está en la primera figura existe otro que está en la segunda figura, tal que O, P y P' son colineales, y la razón OP entre OP' es una constante en todo momento. En esas condiciones vamos a decir que O es el centro de homotesia de las dos figuras F y F', y K es la razón de homotesia. Y precisamente para irnos adentrando a esto de circunferencias homotéticas, a mí se me hace buena idea empezar precisamente recordando un poco cómo se ven dos triángulos que están colocados de manera homotética, o dos triángulos en homotesia. Nosotros, por ejemplo, sabemos que si pintamos tres líneas que concurren en un punto O, si por ejemplo vamos poniendo segmentos de líneas paralelas, es una forma de colocar triángulos homotéticos. Es decir, en este momento, por ejemplo, si yo hago esto, es decir, pongo un segmento aquí y por aquí pongo un segmento paralelo. Todo el tiempo hay que mantener el paralelismo porque esa es la clave de la homotesia. Aquí hago un segmento y desde aquí trazo su segmento paralelo, y finalmente uno estos dos puntos, y por lo tanto esta línea también es paralela. En estas condiciones sabemos que el triángulo que se forma A, B, C y el triángulo A', B', C' van a resultar homotéticos, es decir, van a cumplir la definición de que son figuras homotéticas, y precisamente el centro de homotesia va a ser el punto donde están concurriendo las tres líneas. Precisamente por como hicimos la construcción, es decir, debido a que la línea o el lado AC es paralelo a A', C', AB es paralelo a A', B' y BC es paralelo a B', C', nosotros podemos decir que podemos aplicar el teorema de Tales. Ese teorema que a mí me gusta mucho porque es, a mi juicio, a mi gusto, demasiado poderoso. Nosotros sabemos que si esta línea AC es paralela a A', C', entonces podemos aplicar el teorema de Tales y decir que OC
entre OC' es igual a OA entre OA'. Eso es tal cual aplicando el teorema de Tales. Entonces nosotros nos podemos fijar aplicando Tales, es decir, por Tales podemos decir que OC entre OC' es lo mismo que OA entre OA'. Y de manera totalmente análoga, dado que BC es paralela a B'C', yo puedo decir que OB entre OB', o dicho de otra manera, OC entre OC', que es uno de los que ya teníamos acá, es igual a OB entre OB'. Y lo curioso o lo interesante es que esta proporción no solamente es válida para los vértices de los triángulos, es decir, si yo pusiera un punto arbitrario, por ejemplo aquí, y yo uno O con P, aquí se me genera un punto P', y no es nada difícil ver que entonces OP lo puse al revés, este es P', este de aquí es P y este es P'. No es nada difícil ver que también entonces, bueno, si a esta razón yo le llamo K, no es nada difícil ver que entonces OP entre OP' también es K. Lo que quiero decir es que si yo empiezo a mover el punto P sobre los tres lados del triángulo, el punto P' estaría moviéndose sobre los tres lados del otro triángulo, y todo el tiempo este cociente, o esta razón más bien dicho, se mantendría como K, que es la razón de homotesia. Y de hecho, pues es muy fácil ver que esto es cierto, que esta razón es K siempre y cuando esto de aquí sea K. Y pues nada más lo que tendríamos que aplicar es nuevamente Tales, y porque nos podemos dar cuenta fácilmente que el segmento AP sigue siendo paralelo al segmento A', P', y por lo tanto OP entre OP', pues vuelve a ser igual a OA entre OA', que es uno de los que tenemos acá. Y entonces si a esa razón le llamamos K, esto sigue siendo K para todo P que se está moviendo sobre uno de los triángulos. Y por construcción, también todo el tiempo el punto O, el punto P y el punto P' son colineales, es decir, en este momento podemos decir que efectivamente estos dos triángulos están colocados de manera homotética. Entonces, esto que acabo de decir, que sirva nada más como de introducción para ver cómo se ven ahora las circunferencias homotéticas. Y la proposición que precisamente me interesa que demostremos o que probemos ahorita es esta. La proposición dice: sean C1 y C2 circunferencias, una tiene centro en O1 y la otra en O2, una tiene radio R1 y la otra R2. Y la proposición nos pide que los centros sean distintos, es decir, que las dos circunferencias no sean concéntricas y que los radios sean distintos. Nos dice que si tenemos dos circunferencias con esas características, entonces esas circunferencias ya son homotéticas o ya están colocadas de manera homotética. Y lo interesante es que cuando se trate de circunferencias, no solamente va a haber un centro de homotesia, sino que va a haber dos centros o dos centros de homotesia. Y además que en este caso, es decir, en el caso de estar trabajando con circunferencias, la razón de homotesia es precisamente la razón entre los radios. Un primer comentario que quiero hacer antes de empezar a hacer concretamente esta demostración es que las circunferencias C1 y C2 pueden estar colocadas, es decir, la posición relativa que guarden C1 con respecto a C2 puede ser variada, es decir, puede que C1 sea ajena a C2 y que C1 sea exterior a C2, puede ser que sean secantes C1 y C2, o puede ser que C1 sea
ajena a C2, pero que C1 esté dentro de C2. De hecho, por ejemplo, otra posibilidad es que C1 y C2 sean tangentes. Ese caso ya no lo ilustré porque creo que no es muy relevante y de hecho creo que con estos tres casos se abarca esencialmente lo que queremos ilustrar. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es precisamente probar que cada vez que tengamos dos circunferencias que tienen centros distintos y que tienen radios distintos, podemos construir dos puntos a los cuales les vamos a llamar H y K, de tal forma que cumplen con toda la definición de homotecia, es decir, vamos a ver que se cumple todo lo que se tiene que cumplir para que esas dos circunferencias sean homotéticas tanto desde H como desde K. A pesar de que está el dibujo, yo voy a hacer el dibujo otra vez a mano, como para ir viendo cómo se llega a él, aunque seguramente no me quedará tan bien hecho, pero pues vamos a hacerle el intento con la finalidad de que se aprecie la construcción de las figuras. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pintar dos circunferencias. Ahí está una. Y ahí está la otra. Ahora voy a pintar la línea de los centros. Supongamos que esa es la línea de los centros. Por lo tanto, supongamos que este es O1. Supongamos que este es O2. Ahora, en estas condiciones, claramente el radio de O1 es distinto al radio de O2 y O1 es distinto de O2, es decir, tenemos que para estas dos circunferencias, no sé, a una le llamamos C1 y la otra que sea C2, se tiene que cumplir que para estas dos circunferencias haya dos centros de homotecia. Lo que vamos a hacer es primero construir uno y después el otro. Ahora, algo que quiero que quede claro es, por ejemplo, lo siguiente. Yo voy a tomar un punto en C2, un punto arbitrario. Digamos, a este punto le llamamos P. Y lo interesante, y a ver si ahorita lo podemos hacer en GeoGebra, es que este punto P puede ser cualquier punto que esté sobre la circunferencia. Es decir, si yo este punto lo hago variar ya después de que yo haga la construcción va a quedar, la construcción no va a variar en cuanto a su resultado. Es decir, la observación que quiero hacer es que este punto P puede ser un punto cualquiera, móvil o variable sobre la circunferencia C2. Ahora, lo que hacemos es unir P con O2 y desde O1 trazar una línea paralela a O2P. A este punto que está acá le vamos a llamar P' y a este punto que se formó aquí abajo le vamos a llamar P'. El siguiente paso es que vamos a unir el punto P con el punto P'. Entonces unimos P con P' hasta que corte a la línea de los centros, y donde corte a la línea de los centros, a ese punto le vamos a llamar H. Podemos demostrar que en este momento este punto H así construido es centro de homotecia. E insisto, si este punto P yo lo hiciera variar, la línea PO empieza a variar y por lo tanto la línea P' P' también empiece a variar, pero todo el tiempo los dos triángulos que se me están formando, es decir, si se fijan, se están formando dos triángulos, el triángulo H O2P y el triángulo H O1P'. Si yo hago variar a P, esos dos triángulos todo el tiempo se siguen formando y todo el tiempo van a seguir siendo semejantes. De hecho, veamos que en efecto son semejantes. Es decir, ahorita lo que tenemos que hacer es fijarnos que se nos formaron dos triángulos. El triángulo P'H O1, que claramente es semejante al triángulo P, al triángulo P
H o 2. De hecho, son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Porque, por ejemplo, como esta línea, como P2, como PO2 es paralela a P' o 1, este ángulo es igual a este ángulo. Y además el ángulo que está en H es un ángulo común a ambos triángulos, por lo tanto estos dos triángulos en efecto son semejantes. Y si son semejantes, la razón de sus lados correspondientes, perdón, son proporcionales. Es decir, en este momento podemos decir que H o 1 entre H o 2 es lo mismo que H P. Aquí le voy a poner, sí, así, H P' entre H P, y es lo mismo que P' o que O1 P' a o entre O2 P. Ahora, si nos fijamos, O1 P' no es otra cosa más que el radio de C1, por lo tanto es R1. O2P es claramente R2. Es decir, si se fijan, la razón en este momento sí coincide con lo que tiene que coincidir, es decir, con la razón entre los radios. Y si se fijan por construcción, el punto P y el punto H, todo el tiempo todo el tiempo son puntos colineales, independientemente de dónde esté colocado el punto P sobre la circunferencia C2. Es decir, para cada punto que haya en P, hay un correspondiente P', tal que el cociente HP' entre HP es un número constante, es un número real. Por lo tanto, podemos decir que C1 y C2 homotéticas desde H, y la razón de homotecia si es R1 y entre R2 y R1 entre R2 es la razón de homotecia. Ahora veamos lo siguiente. Veamos cómo podemos encontrar el otro centro de homotecia. Lo único que tenemos que hacer es esto. El punto P' lo vamos a unir con el punto P. Es decir, hagamos este trazo. Al hacer esto, determinamos este punto que se llama K. Nuevamente, lo único que tenemos que hacer es fijarnos que se forman dos triángulos. El triángulo P' o 1K, que es semejante al triángulo PO2K. Y nuevamente son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué? Porque en esta ocasión estos dos ángulos son opuestos por el vértice y son iguales, y nuevamente como la línea P', P' es paralela a la línea PO2, este ángulo es igual a este, y por lo tanto ya se tiene que estos dos triángulos son semejantes. Ahora eso quiere decir que que tenemos las siguientes razones, que sus lados proporcionales, que las razones entre lados correspondientes, se me fue la onda. Si dos triángulos son semejantes, entonces la razón de sus lados correspondientes es la misma. Es decir, yo puedo escribir ahorita que P' o 1 entre P o 2 es lo mismo
que O1K entre O2K, y esto es lo mismo que P'K entre Pk. Ahora, si nos fijamos, nuevamente hay dos que son los radios. El segmento O1 P'B' es radio, es decir, esto que está aquí no es otra cosa más que R1, y PO2, que es este que está aquí abajo, es R2, es decir, nuevamente todos estos cocientes son igual a R1 entre R2, que claramente otra vez es constante. De hecho, es esta misma constante, eso es una obviedad, diría yo. Y por lo tanto, otra vez, para cada punto P que está en C2 hay un punto P'B', tal que P, K y P'B' son colineales, y tal que se está cumpliendo que K'P'B' entre Kp es la razón de los radios, es decir, es la constante que tenemos, y por lo tanto podemos decir otra vez que C1 y C2 son homotéticas, pero ahora desde el punto K, y la razón de homotecia sigue siendo R1 entre R2. Por lo tanto, podemos decir que ya terminamos la proposición. Dadas dos circunferencias C1 y C2, siempre podemos construir dos puntos que son K y H, que son centros de homotecia, porque lo que estamos viendo es que cumplen toda la definición de ser centros de homotecia, y por lo tanto las dos circunferencias son homotéticas. Voy a insistir otra vez. El punto P puede estar variando. Y ahora, en la otra cosa que quiero insistir es que la construcción o todos los trazos o la forma de construir, la forma de localizar tanto H como acá es válida o se puede realizar con cualquiera de estas posiciones relativas entre la circunferencia C1 y C2. De hecho, si se fijan, creo que los dibujos son claros, y todo el tiempo haciendo la misma construcción se pueden determinar tanto a H como acá. Es decir, esta demostración que acabamos de hacer, aunque nos estuvimos refiriendo a esta figura, es válida en general para cualesquiera dos circunferencias, y independientemente de cómo estén colocadas una con respecto a la otra. Ahora, el siguiente comentario que quiero hacer lo vamos a hacer aquí, porque de hecho es una proposición que quiero que demostremos. Entonces voy a cambiar de color para que se aprecie. Entonces veamos, nosotros ya sabemos que cuando tenemos dos puntos, por ejemplo, quiero que fijemos ahora nuestra atención en el punto O1 y O2. Si nos fijamos, el punto K está dividiendo al segmento O1, O2. Yo quiero escribir la razón en la que K está dividiendo al segmento O1, O2. Entonces sabemos que lo que tengo que escribir es O1, K entre K O2. Sabemos que al escribir esto representa que el punto K está dividiendo al segmento O1, O2, pero si nos fijamos, precisamente esa razón está escrita aquí. Aquí, si acaso, uno de los signos está colocado, uno de los segmentos, en este caso el segmento O2K, está colocado al revés, es decir, tendría que ser KO2, es decir, tendríamos que ponerle un signo de menos, pero ahorita no quiero utilizar la orientación de los signos, es decir, solamente quiero fijarme que el segmento O1 en su magnitud y en la magnitud del segmento O2K, que es precisamente esto. Es decir, yo puedo decir que si no le hago caso ahorita al signo, la razón O1K entre K2 entre KO2, eso es la razón precisamente de los radios R1
entre R2. Y de manera análoga, si yo me fijo, el punto H también está dividiendo al segmento O1, O2, solo que en este caso H está dividiendo al segmento O1, O2 externamente. Y la razón en la que H está dividiendo al segmento O1, O2 la podemos representar así: O1, H entre H, O2. Y acabamos de ver que eso también está aquí y vuelve a ser R1 entre R2, lo acabamos de ver. Entonces este cociente también es R1 entre R2. Sabemos que si un punto, en este caso H, divide internamente al segmento O1, O2, la razón en la que lo divide es positiva. Y sabemos que si un punto, creo que lo dije mal aquí era K, y sabemos que si un punto H divide, no sé cómo lo dije, lo voy a decir por último de manera correcta por si lo había dicho mal. Ahorita lo voy a decir bien. Sabemos que si el punto K divide internamente al segmento O1, O2, la razón en la que ese punto divide ese segmento es positiva. Y sabemos que si un punto H divide al mismo segmento O1, O2, pero exteriormente, la razón en la que ese punto divide ese segmento es negativa, es decir, aquí nosotros debemos de poner un signo menos, porque H está dividiendo al segmento O1, O2, pero lo está dividiendo externamente. Pero si nos fijamos, a partir de estas dos cosas nosotros podemos decir que entonces O1K entre KO2 es igual a menos O1H entre HO2. Esto sabemos que no es otra cosa más que la definición de que el punto K y el punto H son armónicos conjugados con respecto al segmento O1, O2. Es decir, esto pasa si y solo si la hilera conformada por O1, O2, K y H es una hilera armónica. Es decir, ya de paso, al haber demostrado esta proposición, al haber hecho esta discusión acerca de circunferencias homotéticas, acabamos de darnos cuenta que podemos establecer la siguiente proposición, y de hecho la demostración de esa proposición que vamos a escribir es precisamente esto que acabamos de hacer. La proposición dice: proposición, sean C1 de centro O1 y radio R1, C2 de centro O2 y radio R2, H y K sus centros de homotecia. Entonces, la hilera que se forma con O1, O2, K y H es una hilera armónica. Dicho en otras palabras, el punto H y el punto K dividen al segmento O1, O2 en la misma razón, solamente que uno internamente y el otro externamente. La demostración la acabamos de hacer, entonces ya no es necesario escribir nada. Ahora, lo que había dicho, voy a ver si es posible que lo veamos en GeoGebra. Vamos a ver si resulta. Entonces aquí tenemos GeoGebra. Si se fijan, esta construcción es exactamente la misma. Lo que yo les decía es que si nosotros nos fijamos, ahorita los triángulos en los que nos fijamos fue, por ejemplo, el triángulo H, O1, P' y el triángulo H, O2, P. Entonces, si yo hago variar el punto P, los triángulos todo el tiempo varían, pero todo el tiempo se podría estar haciendo exactamente el mismo argumento. Es decir, lo que acabamos de hacer es válido independientemente de dónde esté colocado el punto P sobre la circunferencia. Otra cosa que es importante, por ejemplo, es que el punto P, es decir, todo el tiempo estamos suponiendo que la recta que va de P
AH es una secante. Nosotros podemos ver que hay un momento en que esa recta se convierte en la tangente, que sería esa. Ahora, también hemos visto que las dos circunferencias pueden ser ajenas una exterior a la otra, pueden ser tangentes, en cuyo caso uno de los centros de homotecia es el punto de tangencia de las dos circunferencias, puede ser que sean secantes, como en este caso, o puede que una esté dentro de la otra. Estos tres casos son los que yo traté de representar en las figuras y como podemos ver todo el tiempo la construcción es la misma, la construcción se mantiene. Entonces, pues como les digo, es independiente de cómo estén colocadas las circunferencias. Ahora, lo último que nos falta ver es lo siguiente. Aquí conviene notar los siguientes puntos. A este punto le vamos a llamar Q y a este punto le vamos a llamar Q'. Ahora, no es nada difícil de mostrar, ya no lo voy a hacer, pero en verdad no es nada difícil que si yo uno Q con O2 y Q' con O1 y Q construido como lo acabo de construir, es decir, Q es la intersección de la línea que va de H a P con la circunferencia C2 y Q' es la intersección de la línea HP con la circunferencia O1. En estas condiciones lo único que nos falta ver es algo así como una definición. Por ejemplo, el punto Q claramente sería homotético del punto Q', porque HQ' entre HQ seguiría siendo R entre R'. Hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos, pero ahora fijándonos en el triángulo Q' H o 1 y fijándonos en el triángulo Q2, perdón, QH O2, y si repitiéramos el procedimiento, llegamos a que Q y Q' son homotéticos. Ahora, lo único que nos falta es dar una especie de definición o de nombre, sean P y P' como en la figura que acabo de mostrar, homotéticos, y Q y Q' también homotéticos, tal que, por ejemplo, tal que todos están en una misma línea, tal que todos ellos son colineales. Entonces, vamos a decir que P y P', así como Q y Q' son puntos homólogos. Nada más estamos dando nombres, esto nada más son nombres. Y las parejas conformadas por P y Q', se me va la onda para que no me equivoque, serían P con Q'. Si yo me fijo en P y Q' y P' y Q, a esas dos parejas de puntos se les llaman puntos antihomólogos. Bueno, pues creo que ya estamos terminando. Esto que escribí aquí básicamente es una definición de cuándo dos puntos son homólogos y cuándo son antihomólogos. En particular, lo que podríamos ver
es que si dos puntos, por ejemplo, P' y P son homotéticos, también se les dice homólogos. El punto Q y el punto Q', que son homotéticos, también son homólogos. Y si yo los agarro en el otro orden, es decir, si me fijo en P y en Q', a eso se le llaman antihomólogos. De igual manera, el punto P' y el punto Q son antihomólogos. Y como vimos ahorita en GeoGebra, si yo hago variar el punto P sobre la circunferencia, entonces el punto P puede tomar el lugar de T, es decir, la secante que va de H a P se puede convertir en tangente, y en ese momento el punto P se estaría encimando en el punto T1 y el punto Q también se estaría encimando en el punto T1, y de igual manera P' y Q' se estarían encimando en T2. Lo que estoy tratando de decir es que en este momento, si la recta que va de H a T1 es una tangente común a las dos circunferencias, es decir, si T1 y T2 son puntos de tangencia, entonces T1 y T2 son una pareja de puntos homólogos y también o al mismo tiempo son una pareja de puntos antihomólogos. Ahora, el último comentario que quiero hacer ya como para finalizar es que si bien esta proposición pide que O1 y O2 sean distintos, R1 y R2 también sean distintos, es posible que las dos circunferencias sean concéntricas. Es decir, ¿qué pasaría si las dos circunferencias son concéntricas? Entonces hay un solo centro de homotesia. Pero lo que quiero decir es que aunque esta proposición pide que tanto los centros sean distintos como los radios sean distintos, se puede seguir estableciendo o se puede seguir hablando de circunferencias homotéticas, aunque las circunferencias sean concéntricas y aunque tengan el mismo radio. Solamente que en esos casos, digámoslo así, la homotesia se trivializa mucho. Y sobre todo los casos que nos van a interesar como para hacer teoría a futuro son cuando precisamente los centros son distintos y los radios son distintos. Por eso la presentamos así. Y lo digo por última vez: dos circunferencias pueden seguir siendo homotéticas, y de hecho es que se quede así a manera de ejercicio. Vean qué pasa cuando los centros coinciden y vean qué pasa cuando los radios coinciden. Aunque los centros o los radios o ambos coincidan, las circunferencias pueden seguir siendo homotéticas, es decir, se pueden seguir encontrando los centros de homotesia. Pues le voy a dejar hasta aquí, espero que haya quedado claro y nos vemos pronto.